Bienvenidos a La Hora en Contexto, les saluda Joel Maldonado. Esta semana hablaremos sobre el presupuesto y hemos invitado a Pedro Prado de Asíes y a Jorge Labarreda del CIEN. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Hablando de que se inicia la discusión del proyecto de presupuesto del 2024, ¿cuáles son los pros o desventajas que ustedes han visto del proyecto de presupuesto? Bueno, en mi opinión, la principal desventaja es que se hizo un dictamen en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda en el cual se hizo aún más rígido el presupuesto de lo que envió el Ejecutivo, y además de la rigidez incluso se ponen muchos destinos de dudosa calidad. Entonces le baja, digamos, la calidad del gasto público y también dificulta un poquito la ejecución por parte del Ejecutivo en un aspecto que sería la colocación del rollover. Precisamente, Pedro, sobre ese rollover, algunos diputados salientes mencionan que está en ley dejar esos como autorizaciones previas que debe dar el Congreso, pero es aconsejable, es recomendable ante el panorama que se está viendo. Yo creo que muestra como querer, una intención, digámoslo así, de querer complicar la ejecución del presupuesto. El hecho de que en el escenario en que se apruebe, como el dictamen lo indica, ¿verdad?, obstaculizaría esa gestión de los recursos públicos y con un costo-oportunidad alto para alcanzar los resultados que se quieren alcanzar desde las políticas públicas, ¿verdad? Y hay riesgo de que Guatemala empiece a caer en un impago porque si no se aprueba por parte de los diputados estos bonos, en pagar sus compromisos. No. A ver, solo para aclarar, digamos, a la audiencia, el rollover básicamente es la recolocación de vencimientos, en este caso que tendríamos en el 2024. Pero lo que sí queda aprobado en la versión del dictamen y en la versión original del proyecto de presupuesto es la colocación de bonos para el ejercicio 2024. O sea, eso no habría ningún peligro y tenemos suficiente caja y digamos que incluso este tema del rollover, en definitiva, en el contexto actual no causaría mucho problema, porque eso es más una acción que sirve para cuando se requiere un poquito de flujo de caja durante un ejercicio fiscal, pero no va a ser el caso el próximo año. Ya. Pedro, usted mencionaba que podría haber una complicación. ¿En qué aspectos o en qué ministerios o dependencias podría haber? Pues a nivel general, ¿verdad? En el sentido de que podría interpretarse como que el Congreso obligara al organismo ejecutivo, además de la ley correspondiente que estaría aprobando, a que regresen al Congreso, por decirlo de esta forma, por autorizaciones específicas, y definitivamente esto podría obstaculizar la gestión de los recursos, ¿verdad? Muy complicado, creo yo. Coincido con Jorge en el sentido de cómo se elaboró o lo que dice ese dictamen, que se calificó como favorable, ¿verdad? Pero sí que complicaría mucho la gestión de las finanzas públicas. Bueno, yo quisiera agregar, digamos, a ver, el dictamen no cambia el techo, pero sí hizo algo que es incluir, como repito, algunos incrementos a ciertos destinos específicos, pero eso quedó muy claramente identificados cuáles eran, ¿verdad? Básicamente a organismos como el Ministerio Público, la Organización Judicial, la Universidad de San Carlos, etc. Pero por el otro lado, y ONGs, pero por el otro lado, las reducciones para mantener el techo, si se le asignan más recursos a estos, hay que quitarle a otras instituciones. Claro. De hecho, a la que más se le quita es al Ministerio de Salud. Pero solo queda indicado en el dictamen que se va a quitar en gasto de funcionamiento de la entidad y básicamente lo dejan a criterio de la administración durante el ejercicio fiscal, digamos. En realidad no sería el Ministerio de Finanzas Públicas el que tiene que hacer esa readecuación. Entonces no hay claridad sobre cuál sería el costo de incluir esas asignaciones. Claro. En cuanto a hablar de esos ajustes o reajustes que está recomendando, ¿es aconsejable a su experiencia el presupuesto por resultados? Cuando vemos estos ajustes y que hay sin una justificación técnica o financiera de que se le incremente al Ministerio Público, al organismo judicial, a la Universidad de San Carlos,
que no lo incluyó el proyecto original del Ministerio de Finanzas, que aparentemente ellos sí hacen el presupuesto abierto y conversan con esos. ¿Cómo lo ve, Pedro? Sí, desde hace más de una década pues se trabaja el presupuesto por resultados, teóricamente, y yo creo que el mejor resultado es el que la ciudadanía puede ver en los servicios que el Estado provee, ¿verdad? Hablo de infraestructura productiva, servicios de salud, de educación, pero vemos que el presupuesto no ha logrado, digamos, satisfacer esas necesidades. El tema que mencionaba bien Jorge de la disminución que tendría el Ministerio de Salud Pública, grave, ¿verdad? Después de pandemia, pues creo que quedó muy evidente la precariedad estatal en el servicio en esa materia, ¿verdad? Entonces, sí, el mejor resultado, creo yo, es proveer de servicios de calidad a la ciudadanía, especialmente los relacionados con el aspecto social, ¿verdad? En cuanto a la meta de recaudación fiscal, el diputado electo Jonathan Mencos, él había propuesto en la Comisión de Finanzas de que se aumentara la meta de recaudación. Según ustedes, está esa base que dejan de los 98,000 millones, sí es técnica y sí es, pues, no ni subestimada ni sobreestimada. A ver, la estimación está, vamos a redondearlo, 98.500 millones, digamos, en la versión que se envió al Ejecutivo, que envió el Ejecutivo. Básicamente esa es una estimación que se basa en el escenario bajo, digamos, del Banco de Guatemala para el próximo año. Entonces, es un escenario posible, pero con baja probabilidad. O sea, es más probable que estemos alrededor del medio, del escenario medio. Si se logra el escenario medio, que es más probable, seguramente la recaudación va a sobrepasar eso y vamos a estar por lo menos en torno a los 100,000 millones. Pero ¿no es más aconsejable hacer una estimación sobre lo medio, ya para que no la Superintendencia de Administración Tributaria tenga esa presión de cumplir? Porque con el bajo no hay como que un trabajo realmente en sí de la SAT, sino que el mismo crecimiento vegetativo de la economía haría que se cumpla con la meta. Bueno, tal vez solo aclarar un punto. La estimación tiene dos partes. Una parte es que es una estimación técnica en base a los distintos impuestos, cuánto se va a recaudar, y una parte que se llama la parte, digamos, de lo que es la gestión de la SAT para lograr, digamos, combatir contrabando, perseguir, digamos, a los defraudadores, etc. Entonces, esa segunda parte es una parte que, en mi opinión, en esta ocasión está bastante más cercana a lo que se ha logrado recaudar en el pasado. Todavía hay margen para un poco más. Y digamos que es una parte que nunca se ha dado mucha información de cómo se estima. En general, de hecho, tal vez la recomendación para que esta no sea una discusión de que si es más, es menos, es que se haga explícito los modelos con los supuestos detrás de esas estimaciones, y entonces nosotros podríamos, centros de investigación, podríamos analizar y en base a eso dar, digamos, nuestro análisis con estudios de sensibilidad, digamos, de que si varía el precio del petróleo, el crecimiento, etcétera, cuál sería lo más aconsejable. Y en realidad uno podría manejar un rango, porque ese es, acuérdese que al final se hace un presupuesto en un dato puntual, pero lo ideal es tener un rango y dentro de eso estimar cuál es el valor con mayor probabilidad, y eso sería, digamos, técnicamente lo más aconsejable. Sí, solo en complemento, tal vez indicar que en el escenario en que se esté subestimando esos ingresos, como bien señalaba Jorge, pues digamos, si se sobrepasa la meta, pues, y no está en el presupuesto, no se puede, digamos, ejecutar, y eso complica y representa a la vez un costo de oportunidad para las muchas necesidades que tiene el país en infraestructura, en servicios sociales, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso la recomendación que la estimación esté lo más cercano posible a la realidad, ¿verdad? ¿Podría ser un poco más entonces que la superintendencia supere los 100,000? Sí, de hecho, en la misma comisión citaron en la última reunión, previo al dictamen, citaron nuevamente a la SAT. El superintendente básicamente dijo que sí era factible lograr 2,000 millones más que lo que estaba en la propuesta que enviaron el Ejecutivo. Pedro, ante esa rigidez que vemos en el proyecto de presupuesto,
hay alguna amenaza socialmente de esa conflictividad, pues no se atienden las necesidades básicas, no hay educación, no hay salud, como lo hemos visto. También hay un recorte en agricultura y precisamente hay gente de que espera por parte del Ministerio de Agricultura apoyos. Sí, pues va a complicar mucho la gestión de las políticas públicas para las nuevas autoridades este presupuesto, ya sea que se apruebe ese dictamen que ya vimos que sería muy grave, digamos, para la gestión, o bien que rija el que ya está, el vigente, ¿verdad? Bien se señala el tema de la reducción en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que en términos de seguridad alimentaria y nutricional, específicamente en el acceso económico a los alimentos, pues va a afectar más todavía la inseguridad alimentaria que lamentablemente padece un buen número de habitantes, especialmente en la niñez guatemalteca. Entonces yo creo que sí va a ser difícil. No obstante, pues las nuevas autoridades han ofrecido luchar contra la corrupción y ejecutar esos recursos con transparencia, pues buscar en medio de esas restricciones, esas ventanas de oportunidad, tal vez en lo que sí le compete al organismo ejecutivo, por ejemplo, compra de libros escolares en las escuelas, alimentación escolar, ese tema del seguro, la verdad, muy cuestionable en el Ministerio de Educación, creo no debería darse. Entonces sí, el panorama es bastante como desalentador en ese sentido. Y para ir terminando, su recomendación o lo más aconsejable es que se quede el presupuesto vigente o que se apruebe este proyecto. En mi opinión, lo más aconsejable es básicamente que el Pleno haga lo que no hizo la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, y es básicamente, como mínimo, aprobar la versión que envió el Ejecutivo e idealmente hacer, incluso las correcciones a las deficiencias técnicas que va a la versión del organismo ejecutivo, como por ejemplo que incluía algunas obras que no tenían un dictamen de aprobado por parte de la CGPLAN, algunos financiamientos de gastos de funcionamiento con endeudamiento público, en fin, algunos detalles que podrían corregirse, pero repito, por el tema de tiempo, lo mínimo, que debieran hacer es aprobar la versión que envió el Ejecutivo. Pedro. Comparto el criterio de Jorge, que se hagan, que ese sería como el escenario ideal, ¿verdad?, ante lo que estamos observando con ese dictamen. Les agradezco por ampliarnos, gracias por sintonizarnos y les recordamos seguirnos en lahora.gt y suscribirse a nuestras diferentes cuentas en las redes sociales. Hasta pronto.